Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, pues vamos a empezar con la mesa del día de hoy, la plática del día de hoy. Tenemos el agrado de tener aquí con nosotros cuatro personas distinguidas. Voy a empezar por Anja Lozaga Felder, después Joyce Vázquez, Ivonne Roquet y Rodrigo Pérez Esparza, que nos hablarán hoy. Anja va a empezar con su plática titulada Psicodélicos en el tratamiento de las adicciones, de la medicina tradicional al resurgimiento de las nuevas investigaciones clínicas. Anja recibió el grado de maestría en psicología por la Universidad, vas a tener que ayudar aquí, Landau en Alemania, y un doctorado en psicología médica por la Universidad Heidelberg, también en Alemania. Escribió su tesis de maestría y sus tesis de doctorado sobre el uso de ayahuasca para el tratamiento de las adicciones, y ha publicado varios artículos en revistas académicas internacionales y capítulos de libros sobre temas de medicina tradicional y salud mental. Actualmente trabaja como psicoterapeuta en prácticas privadas. También es investigadora asociada al posgrado en Ciencias Médicas y de la Salud en la UNAM y directora de psicoterapia e investigación en el Instituto de Medicina Intercultural Ñérica, Asociación Civil. Por favor, Anja. Muchas gracias por la presentación, Héctor. Gracias a Vía, Aldo y el comité organizador de esa ponencia, de esa conferencia, por todo su trabajo de organización y la oportunidad de compartirles un poquito de mi trabajo. En ese tema de cómo las plantas psicodélicas o las sustancias psicodélicas pueden ser útiles en el tratamiento de adicciones, yo creo que es importante considerar primeramente que no son tan peligrosas como los ha categorizado la ley. Está muy interesante ese esquema que se elaboró en Canadá por unos colegas canadienses, que realmente muestra que hay un espectro de usos de sustancias psicoactivas. En el alcohol, que es una sustancia legal, lo tenemos como bastante claro, que puede haber desde un uso benéfico, como la copita de vino de vez en cuando, que hasta tiene beneficios físicos, hasta dependencia crónica, que está del otro lado del espectro. Pero en las plantas sagradas rara vez realmente los consideramos sus usos benéficos en los psicodélicos. Y está interesante que ese esquema fue adoptado oficialmente por el Departamento de Salud en Canadá, y que tienen el uso sacramental y el uso de peyote categorizado como un uso benéfico de una sustancia. Realmente, aunque las plantas psicodélicas tienen tradiciones milenarias en las culturas indígenas, sus aplicaciones para tratar adicciones son más recientes, porque las adicciones los podemos también entender como un síndrome cultural que realmente empezó a volverse un problema fuerte en las culturas indígenas a través de la colonización y la pérdida de valores tradicionales. En culturas indígenas intactas casi no existen adicciones. Sin embargo, la medicina tradicional ha encontrado respuestas a problemáticas actuales, como son las adicciones, y vemos aquí diferentes aplicaciones. Por ejemplo, ceremonias de peyote, ceremonias de ayahuasca, ceremonias con Teonanacatl, ceremonias con San Pedro, entre otras plantas psicodélicas que se usan en medicina tradicional para acercarse a esa problemática y pues ofrecer una respuesta de la medicina tradicional, aliviar ese sufrimiento. Pues hay que tomar en cuenta que las adicciones no son nada más una problemática personal, pero realmente tienen un alto impacto en las familias y en la sociedad en general. Y encontrar unas respuestas eficaces es muy importante. Y lamentablemente
el sistema de salud convencional no ha respondido adecuadamente a esa problemática hasta el día de hoy. Son muy limitadas las eficacias de los tratamientos. Entonces es importante buscar alternativas, y estudios recientes que les voy a presentar a continuación indican que investigando más los psicodélicos es posible que encontremos una respuesta variable para esa problemática. La primera planta sagrada, planta psicoactivo, que se ha explorado con su valor terapéutico para las adicciones desde perspectiva científica fue el peyote, que por ahí en los años 50 diversos psiquiatras muy renomados estadounidenses se acercaron a ceremonias de tipi y observaron el valor tan grande que tenía en esas ceremonias de peyote, en ese contexto, para la gente indígena. Y concluyeron que realmente, al contrario de lo que habían pensado, no producían ningún daño, pero más bien ofrecieron una intervención más eficaz que toda la psiquiatría occidental había ofrecido a la gente indígena en ese tiempo. Un poco de contexto histórico, al finales del siglo XIX el uso ceremonial del peyote se extendió desde México a Estados Unidos y después a Canadá, en los pueblos indígenas, en forma de la Iglesia Nativa Americana, que es la mayor religión pan-nativo americano. Y en esos contextos se usa el peyote como un sacramento, y en ese contexto se han observado muchos casos de recuperación de alcoholismo y drogadicción. También se hicieron varios estudios para ver si esa práctica pudiese tener alguna secuela negativa, tanto a nivel psicológico o cognitivo o neuropsicológico, y realmente las conclusiones fueron de que en contextos estructurados, bien guiados, los efectos negativos son mínimos y realmente más bien hay un potencial de que la gente esté mejor después de la participación en las ceremonias como los está ofreciendo la Iglesia Nativa Americana. Esos estudios fueron conducidos en esos contextos ceremoniales muy estrictamente guiadas. Se han publicado diferentes trabajos con relación a esas observaciones más recientes. El más completo es el que aparece del lado derecho, de Joseph Calabrese, que pues, se llama Una medicina diferente, y realmente concluyen esos trabajos que el peyote ha demostrado jugar un papel crucial en el tratamiento y la planificación de estrategias de post-tratamiento para problemas de salud, inclusive en los sistemas de salud indígena, y tiene su código de cliente. O sea, está como oficialmente integrado en esos sistemas. Así hay una recomendación oficial para el tratamiento y seguimiento post-tratamiento, también para prevención. Y una de las causas es porque son unas formas de tratamiento que son culturalmente adaptadas para pueblos indígenas, y sabemos cuando una forma de tratamiento es culturalmente adaptada es más eficaz. Se han desarrollado varias teorías, o sea, cuáles son los mecanismos terapéuticos que están atrás de esas observaciones. Entonces, se concluyó que por un lado hay mecanismos farmacológicos. En el caso de peyote se implican las isoquinolinas como efectivas en disminuir la apetencia por el alcohol, y también el efecto que tiene la mescalina
sobre la neurotransmisión serotonérgica y dopaminérgica, que puede ayudar a reducir ansiedad, depresión y ansias al consumo. Muy importante también son considerados mecanismos más bien de carácter psicológico o espiritual, porque los estados modificados de conciencia actúan sobre procesos emocionales y cognitivos y también pueden facilitar experiencias espirituales con mucha significancia. Es muy importante que el significado simbólico tiene un papel terapéutico muy importante, y obviamente el macro contexto sociocultural, donde el peyote ha llegado a formar un papel muy importante dentro de la cultura misma y está considerado como medicina y no como droga. Otra planta con efectos psicodélicos es el ayahuasca, que es una planta con orígenes en el Amazonas, y realmente no es una planta, pero es un compuesto herbal. De mínimo 2 plantas puede haber muchos aditivos, existen más que 100 plantas que se pueden adicionar. La Banisteriopsis capi y las hojas de chacruna son las plantas que más comúnmente forman la base de la ayahuasca. En la diapositiva anterior vemos diferentes contextos donde se ingiere la ayahuasca ritualmente, que pueden ser desde contextos muy tradicionales, de medicina tradicional, hasta contextos de las iglesias ayahuasqueras brasileñas que se han expandido alrededor de todo el mundo, o ceremonias sincréticas entre psicoterapéuticas y tradicionales de medicina intercultural. Se han desarrollado diferentes proyectos terapéuticos en Sudamérica, tanto en Brasil como en Perú, donde la ayahuasca se usa específicamente para tratar adicciones como una herramienta adicional de un tratamiento. Aquí unas fotos de un centro en el Perú que ha integrado la medicina tradicional ayahuasquera con medicina occidental y psicoterapia moderna para desarrollar un proyecto pionero para ayudar personas a recuperarse de adicciones. Similarmente se han hecho estudios tanto en laboratorio como en campo para ver si la práctica de ingerir ayahuasca en contextos ceremoniales puede tener alguna secuela negativa. Y sin profundizar en detalles por cuestiones de tiempo, las conclusiones de esos estudios es que en contextos bien estructurados, cuando se toman en cuenta las contraindicaciones, cuando hay una facilitación cuidadosa, cuando una persona que está adecuadamente preparada para facilitar un ritual de ese tipo, que realmente no hay secuelas cognitivos, físicas o emocionales negativas, pero más bien positivos, y que mucha gente se ha recuperado de una adicción a través de la participación en rituales bien guiadas en esa manera. Por un lado, eso parece tener su origen en mecanismos farmacológicos, porque el ayahuasca, similarmente al peyote, actúa en los mismos sistemas neuronales donde operan algunos medicamentos psiquiátricos que se emplean actualmente como auxiliares terapéuticos en el tratamiento de las adicciones. Eso se ha comprobado pasionalmente en investigaciones con roedores también y en estudios de neuroimagen con el ayahuasca. Por otro lado, hay efectos psicoterapéuticos. El ayahuasca se puede entender en un contexto adecuado y acompañado
con psicoterapia como un facilitador de diferentes procesos psicoterapéuticos que estamos buscando en la recuperación de una adicción, que por un lado son procesos psicocorporales, por otro lado son procesos emocionales y sociales, procesos cognitivos y procesos transpersonales, o sea, místicas de carácter espiritual que forman las bases de acercamientos como Alcohólicos Anónimos. A mediano y largo plazo se ha observado en estudios observacionales de que participantes en ceremonias de ayahuasca reportan disminución de apetito por consumir, más desarrollo psicológico, capacidad de resolución de conflictos internos y externos, más autoconciencia, renovación espiritual y nuevas perspectivas de vida y una reestructuración de valores. El uso del teonanacatl en la medicina tradicional, que también se aplica para tratar adicciones, ha llevado a desarrollar estudios clínicos en diversas universidades en Estados Unidos, tanto para explorar su valor para la recuperación de adicciones, como para otros retos de salud mental como depresión resistente a tratamiento, como ansiedad relacionado con enfermedad terminal, como trastornos obsesivos compulsivos. Y todos esos estudios clínicos indican resultados prometedores. Lamentablemente en México no vemos todavía ninguno de esos estudios, aunque es el país con la tradición más rica en el uso del hongo en la medicina tradicional. Esos estudios que les comenté, donde se usa la psilocibina, el extracto psicoactivo del hongo, para apoyar procesos psicoterapéuticos de recuperación de adicción a la nicotina, tuvieron en un estudio piloto tasas de abstinencia de 80% a los 6 meses. Eso es bastante impresionante porque tratamientos convencionales para el tabaquismo indican tasas de abstinencia por debajo del 35%. Hay que tomar en cuenta que esos pacientes, por la naturaleza de ese estudio, estaban muy motivados, probablemente más motivados que pacientes que participan en otros tratamientos. Ese es un factor muy importante. No lo podemos atribuir solamente a la psilocibina, pero yo creo que esos resultados son alentadores e indican que vale la pena investigar más. También se ha concluido un estudio piloto de tratamiento de alcoholismo en psicoterapia asistida con psilocibina, y en la Universidad de Nueva York, antes de eso en la Universidad de Nuevo México, con los resultados de que las tasas de consumo de alcohol y la ansiedad para consumir bajaron significativamente. Un estudio piloto de tratamiento de dependencia a cocaína está en progreso. Similarmente a lo que comentaba antes con respecto al peyote y a la ayahuasca, vemos otra vez dos factores que pueden servir como modelo para explicar los efectos terapéuticos observados. Por un lado, son efectos farmacológicos, la interacción de la psilocibina con el cerebro, y por otro lado, efectos psicológicos, psicoterapéuticos, que la psilocibina puede facilitar un proceso psicoterapéutico a través de experiencias místicas o a través de comprensiones
psicológicos que pueden facilitar la recuperación de una adicción, trayendo más eficacia personal, más motivación al cambio, más esperanza de la recuperación. Y en muchos casos hasta menos ganas o nada de ganas de consumir. Es muy interesante lo que comparten los participantes de esos estudios. Anteriormente, y curiosamente en el mismo año que fueron establecidos los primeros tratamientos multidisciplinarios para adicciones, en 1943 se sintetizó, más bien se descubrieron los efectos terapéuticos del LSD. Este se había sintetizado en 1938, pero de ahí pasó a manos de psiquiatras que lo aplicaron como indicación principal para apoyar alcoholismo resistente a tratamiento, con resultados tan prometedores que en 1962 la terapia con LSD fue declarada una forma estándar de tratamiento cuando indicada en Canadá como recomendación oficial. De 1950 a 1970 se publicaron más que 1000 estudios sobre la aplicación terapéutica del LSD, y un metaanálisis de ese estudio que recientemente se concluyó lleva a la conclusión que realmente había efectos terapéuticos tan considerables que vale la pena retomar esos estudios clínicos. Y dentro del resurgimiento de esa nuevo tiempo de la exploración del potencial terapéutico de psicodélicos, creo que es una línea que se va a retomar muy pronto. Voy a brincarme la próxima diapositiva por cuestiones de tiempo. Después de la prohibición de la investigación con psicodélicos, se ha continuado esa línea de investigación en 1970 con sustancias que tuvieron efectos fenomenológicos similares, pero que fueran legales, por ejemplo la ketamina. Esos estudios son interesantes porque son metodológicamente muy bien diseñados. Aunque la ketamina se distingue por los otros psicodélicos, que realmente no es un psicodélico, es un anestético, por la razón que sí tiene un potencial adictivo, cuando los psicodélicos no lo tienen. Yo creo que esto es como algo importante en considerar. También parece tener un valor importante para la recuperación de depresiones. También la ibogaína se ha investigado con respecto a su utilidad, particularmente en la recuperación de adicciones a opiáceos, y se han realizado varios estudios observacionales y unos estudios clínicos preliminares al respecto. Varias clínicas alrededor del mundo, incluyendo en México, y terapeutas que están apoyando a pacientes de tratar su dependencia a opiáceos con la ibogaína. Esta nos la vamos a brincar, y pues importante considerar cómo con cualquier sustancia hay contraindicaciones que tienen que tomarse en cuenta, pero si estos se toman en cuenta y se pone atención a lo que es el contexto, a lo que es el set, la persona, y lo que es la dosis, que realmente parece ser que son razonablemente seguros y que sí se pueden usar como una herramienta terapéutica, al contrario con lo que dicen esos prejuicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Anja. ¿Del público participante tienen alguna pregunta hacia Anja? No, al final, mejor al final. Ok, mejor al final. Entonces,
vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Permítame tantito. Un segundito. Bueno, les quiero decir a los ponentes, tenemos nada más 15 minutos para la presentación. Nuestro siguiente ponente es Joyce Vázquez. Ella es médico cirujano general egresado de la Universidad de Anáhuac de México Norte. Realizó su internado médico de pregrado en Houston, Texas, del 2003 al 2015. Fungió como asistente de cirugía oncológica pediátrica con el doctor Jaime Chalcow. ¿Okay? Como consultora de Alianza Estratégica para la Prevención del Cáncer Infantil en CENSIA, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y también como fundadora de la Red contra Cáncer Infantil. Más adelante se desempeñó como directora de investigación médica en la compañía MedIntelligence de medicina personalizada en Israel. Cuenta con más de 13 publicaciones científicas, incluyendo artículos y capítulos de libros en línea. Actualmente cursa la certificación de investigación y terapia psicodélicas en California Institute of Integral Studies y el programa de Mind and Body Medicine en Benson Henry Institute. Es escritora de contenido para la organización no gubernamental My Child Cancer y es miembro activo de Sandbox. Dentro de sus áreas de interés se encuentra la nutrición consciente, medicina integral, medicina antroposófica, etnobotánica, psiconeuroinmunología, terapia ontogénica y epigenética. Es un poco. 15 minutos. ¿Con cuál le cambió a mis? ¿Con este? Con las fichitas. Ok. Yo les voy a hablar un poco rápido, porque tengo poco tiempo. Y nada más les quiero platicar sobre este tema, que es el set and setting. Es un concepto difícil de traducir al español, pero más o menos el set se refiere a el estado y el setting, el ambiente. Todo esto en el contexto de las terapias psicodélicas. Entonces, primero que nada, el término se creó mucho antes de 1960. Se hicieron algunos estudios previamente donde se describieron las terapias psicodélicas, la importancia de dónde estás y con quién estás y el estado mental en el que te encuentras. Pero Timothy Leary, el académico de Harvard bastante famoso, lo utilizó para referirse a las influencias psicodélicas y ambientales de una experiencia psicodélica. Fue muy bien descrito en este libro The Psychedelic Experience, donde lo hizo con Ralph Metzner y Richard Alpert, y aquí se referían a cómo usar la psicodelia cuando estés en un tiempo correcto, en un lugar correcto y con la compañía correcta. Bueno, aquí esta es una diapositiva, la que sigue, perdón, me salté esta, porque esto es muy importante. En los 60 hubo un empeoramiento de la salud mental después de la administración de las terapias psicodélicas y obviamente esta información se utilizó en los medios para manipular la opinión pública y eso permitió que se generara esta opinión y existiera la prohibición, ¿no? Las expectativas y la experiencia y la retroalimentación positiva tuvo un problema, hubo negligencia o manipulación negativa del contexto. Y bueno, aquí hay varios nombres de muchos investigadores que fueron definiendo poco a poco la terapia con LSD, ácido lisérgico, la importancia de qué estaba pasando mal y por qué se está empeorando, en qué situaciones salía bien una terapia psicodélica y en cuáles no. Más o menos como, en general les voy a decir qué es lo que se está usando ahorita, que es… Por ejemplo, el MDMA o éxtasis puro se usa para tratamiento postraumático. El ácido se ha utilizado para depresión, ansiedad, enfermedad obsesivo-compulsiva. La psilocibina, como bien nos explicó Ania, se usa para ansiedad, por cáncer, depresión, y ahorita también está la ketamina. Se dividen en diferentes clases. Hay en patógenos, alucinógenos y disociativos. Y bueno, más o menos sobre mi tema, la introducción. ¿A qué se refiere el setting? Se refiere a los parámetros psicológicos, sociales y culturales que moldean la respuesta a una droga psicodélica. Y es un concepto fundamental para la investigación psicodélica porque son los factores no farmacológicos que van a permitir que tengan un resultado terapéutico positivo. No va en contra del uso de rituales para nada, al contrario, simplemente lo que se está tratando es estandarizar una manera
perdón, me salté esta diapositiva, de estandarizar una manera de controlar el ambiente y de controlar la experiencia psicodélica para poder tener claro un fin terapéutico de estas sustancias. Y el momento en el que tenemos un fin terapéutico, para qué sirve cada sustancia, podemos hacer la otra parte, que es el movimiento político, el movimiento de legalización de las sustancias y cambiar el concepto de la sociedad que hay actualmente hacia estas sustancias y que nos permite abrir la mente de personas, ¿no? Y bueno, para separar un poquito qué significa el SET, son las expectativas, motivaciones e intenciones que tiene un paciente, el conocimiento de un terapeuta sobre la experiencia, la meta acordada sobre la experiencia, la preparación y programación de la sesión y la técnica terapéutica que se va a usar. El setting habla más sobre el ambiente físico e interpersonal y las circunstancias en que la droga es administrada. Y un poquito, aquí hay un diagrama que me gusta muchísimo de este artículo de Carhart Harris y otros colaboradores que hablan cómo vamos a crear un cambio cultural a raíz de tener una experiencia psicodélica positiva. Entonces, si nosotros tenemos un buen set, la experiencia puede ser, aún siendo, aquí no se le llama negativa, se le llama retadora. Esta experiencia, al momento de contenerla en un lugar adecuado, podemos tener efectos a largo plazo terapéuticos que al final van a generar un cambio cultural en respecto a la sustancia. Por ejemplo, aquí hay otro diagrama donde se explica un poco qué son las partes no farmacológicas de una terapia psicodélica y cuál es la diferencia cuando se prepara muy bien al paciente, cuando se le hace una introducción, se conocen sus intenciones, se presenta con los guías que van a guiar su experiencia. En cambio, si no tenemos esta preparación y este ambiente de contención, pues evidentemente a largo plazo no vamos a tener una respuesta correcta, ¿no? Y más o menos cómo es donde yo estoy aprendiendo en California, cómo se debe ambientar. Todo esto sucede en hospitales. El cuarto del hospital tiene que ser ambientado a que no se vea como un cuarto de hospital, porque claramente alguien con una experiencia psicodélica en un cuarto de hospital puede ser un poco diferente a que si se siente en su hogar. Entonces tiene que ser un lugar cómodo, chico, que no se vea clínico. Los profesionales de la salud que acompañan tienen que tener entrenamiento, licencia, obviamente un entendimiento de la sustancia, y se considera mucho la seguridad del paciente. Si tiene algún antecedente clínico, si tiene hipertensión, si tiene cualquier cosa, debe ser tomado en cuenta. Se prepara al paciente para explicarle de qué se trata. Hay mucho soporte al paciente, se está todo el tiempo con él, hay integración del contenido y el significado, ya no relación del paciente con los guías, tienen que saber interactuar, presentarse, saberse los nombres, saber si están cómodos, tiene que ser un contexto favorable para que el resultado sea favorable. Entonces aquí tenemos dos fotos, la de arriba es más o menos cómo decoran el lugar y abajo es una sesión de introducción donde se va conociendo al paciente. Las características importantes son que tengan los guías, es una habilidad para estar presente, tener mucha paciencia, dirección cuando sea necesario, soporte físico y verbal, preguntarle al paciente que si algo le molesta, que tenga la comunicación abierta de decirnos si necesita cualquier cosa, que no le dé pena si necesita ayuda para algo, tomar en cuenta la sensibilidad que va a tener durante la experiencia de no abrir una puerta muy fuerte, tener comida a la mano, no poner olores muy estimulantes, que tenga una buena comunicación con los facilitadores, ponerle algunas imágenes de la naturaleza para que se empiece a conectar con algo positivo, el compromiso bioenergético, la relación que hay con el paciente y los guías, se pone fruta, hay unas playlists de músicas ya desarrolladas donde no tienen sonidos muy fuertes, van guiando al paciente y se usan ciertos métodos para guiar en caso de que sea necesario, como es la respiración holotrópica de Stanislav Grof y terapia familiar sistemática y terapia conductivo-conductual. Lo que se trata aquí es no hacer de transferencia o contratransferencia de creencias con un paciente. Lo que queremos aquí es simplemente que se le dé un ambiente muy cómodo a alguien que está teniendo una experiencia psicodélica con el fin de que ellos mismos saquen
su propia creencia y su propia experiencia mística y que ellos aprendan que ellos son los que se van a sanar y nosotros somos los que los vamos a acompañar durante esta experiencia. Es sacar del interior de cada persona su capacidad de autosanación. Que es importante que el paciente tenga, que es el SET, que esté listo para dejarse ir, que tenga una apertura mental para recibir lo que venga en su viaje, una intención muy clara de por qué está haciendo esta experiencia y expectativas muy claras, y que tenga una confianza y buena relación con el equipo. Y bueno, aquí hay un estudio muy padre que compara qué significa el efecto placebo con el set y el setting, que claramente es muy importante y tiene mucho impacto desde que se prepara, las expectativas que tiene el paciente, la intención y la percepción física, social y cultural. Y bueno, aquí más o menos un ejemplo de cómo se van generando las citas y lo que genera al final, cómo tenemos un mejor resultado a largo plazo. Hay satisfacción, creatividad, mejoran las relaciones con otras personas y también el carácter. Y bueno, aquí hay solo una lista de los estudios que se están haciendo hoy en día. Todos estos estudios tienen que tener a guías donde se encarguen de tomar algún curso, algún entrenamiento y estén certificados para estar cerca de un paciente. Como les explico, son estados muy vulnerables de la conciencia en donde se pueden meter creencias, se pueden transferir creencias, y eso es lo que pasa normalmente en un ritual, ¿no? Si tú llegas y no tienes la misma creencia que alguien que está llevando un ritual, o si estás en tu casa solo y tienes algún estímulo o algo que pueda suceder malo, ahí es cuando pasan los mal viajes, como les conocemos, y eso nos perjudica a nosotros porque al final se genera un estigma social sobre qué hacen las drogas y si las drogas van a tener un resultado positivo o no. Entonces, para fines de investigación, es muy importante tener muy controlado el ambiente para que el resultado sea positivo y podamos tener resultados positivos a largo plazo. Y más o menos eso sería todo. Bueno, le agradecemos mucho por la presentación. Nuestro siguiente ponente es Ivonne Roquet. Ivonne Roquet es médico con especialidad en acupuntura y en el sistema DST del doctor Ley, tanatóloga y psicoterapeuta. Psicosíntesis de Roquet, es hija de Salvador Roquet. Gracias. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer a Vía Labat, a Aldo y a Nidia, a todo su equipo por invitarme a este foro de plantas sagradas. También quiero agradecer a los representantes de esta institución y quiero agradecer por último al público en general por su asistencia. El tema del cual yo les voy a hablar, y me voy a acercar un poco porque no veo, es retrospectiva sobre el uso de sustancias psicoactivas, sintéticas y naturales, psicoterapia desarrollada e implementada por el doctor Salvador Roquet. Como es muy poco el tiempo que tenemos, lo he dividido en 3 partes: una breve biografía del doctor Roquet, su trabajo de investigación y su desarrollo de su psicoterapia de psicosíntesis. Para poder hablar de su biografía tenemos que ubicarnos en la época y en el contexto en el que él se desarrolló. La medicina tuvo diferentes cambios y las necesidades de salud pública eran distintas porque en cada década han surgido diferentes tipos de enfermedades. El doctor Salvador Roquet nació el 15 de diciembre de 1920 en el puerto de Veracruz
y murió a los 74 años el 8 de abril de 1995 en la Ciudad de México. Estudia como médico cirujano en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM a finales de los años 30. Obtiene una beca para estudiar salud pública en Maracay, Venezuela, donde se especializa como malariólogo. Fue responsable de las campañas de paludismo en el sureste mexicano en los años 40. Se especializó en neumología en el Hospital Manuel G. A. González, que en ese entonces era un hospital de tuberculosos. Actualmente es un hospital general, y esto lo hizo a principios de los 50. Y por último, hace su especialidad de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UNAM a mediados de los 50, y donde se acerca al estudio psicoanalítico de Fromm. Se suma a un protocolo de investigación con mescalina sintética a finales de los 50. Esta es una experiencia que lo cimbró fuertemente, y como resultado de esa experiencia él escribe lo siguiente: después de esta experiencia quedé hecho un guiñapo durante 8 días, pero quedó la idea fija en mí de que algún día trabajaría con alucinógenos en psicoterapia. Ese compromiso quedó como almacenado, hasta cierto punto olvidado, y no fue sino hasta 10 años después que decidí empezar a trabajar con alucinógenos. Este punto es importante y posteriormente ustedes me van a entender por qué. A finales en inicios de los 60 es cuando él empieza toda su investigación, y después de 5 años de su experiencia con mescalina, él se encuentra en París, en el barrio latino, y frente a una librería se encuentra una bibliografía de hongos alucinógenos mexicanos escritos por Roger Haim y Gordon Wasson. Eso lo inquieta nuevamente y le compra la bibliografía, la estudia y dice: yo quiero investigar sobre alucinógenos, pero la deja guardada. Y no es 5 años, hasta 5 años después, cuando él ya es jefe de salud mental e inicia con la Escuela de Padres de Familia, cuando se encuentra que una de sus alumnas trabajaba en el Instituto Indigenista, y ella lo contacta con el doctor Alfonso Caso, y él decide entrevistarse con él y presentarle su proyecto. A su vez, tanto el doctor Alfonso Caso como el antropólogo Carlos Inchaustegui fueron fundadores del Instituto Indigenista y del Centro Coordinador de Huautla de Jiménez. Ambos se interesan por su investigación y le abren las puertas hacia la Sierra Mazateca, donde él inicia toda su investigación, lo introducen con María Sabina, y él es como puede realizar su primera sesión en el año de 1967 en Huautla de Jiménez. Los grupos indígenas con los que él trabajó fueron los mazatecas, básicamente en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Él trabajó con psilocibina. En Ayautla trabajó con diferentes sololiuquis. Con los huicholes él investigó sobre el peyote, igual que con los tarahumaras, y con los mijes él hizo una interrelación muy importante, porque él quería establecer un hospital para ayudarlos. Era una comunidad que era muy difícil de acceso y no recibían ayuda de ninguna índole, pero ellos, los mijes, fueron los que lo introdujeron con la datura, que para el doctor Roquet, de los alucinógenos naturales, es el más potente. Los elementos de la tradición enteógena indígena en la psicosintis que él observó en estas ceremonias e incorporó a su vez en su técnica de psicoterapia, de psicosíntesis, fue la experiencia mística, la experiencia con la muerte, la sanación del espíritu y el alma, el guía del curandero, que es muy importante, la música como guía durante la experiencia, la dosificación de las sustancias, los horarios y los momentos. Aquí es muy importante porque una cosa es el momento y otra cosa es el horario. El horario puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, pero él encontró que en la noche era la hora idónea para poder llevar a cabo estas sesiones. Y el momento, eso va a depender del curandero y del terapeuta de acuerdo al proceso de cada enfermo o cada paciente.
También observó los usos de estímulos sensoriales, la posición del curandero ante el enfermo, el uso de sustancias a partir de sus cualidades alucinógenas. Es muy importante la posición del curandero, del guía o del terapeuta, porque tiene que tener una paz, una ecuanimidad y no alarmarse por si tiene alguna situación que lo esté afectando al enfermo. Los psicodilépticos que él utilizó fueron dos grupos, los naturales y los sintéticos. Los hongos, la ribera corimbosa, la hipomea violácea, la salvia divinuro, esas tres son ololiuquis, la datura, el peyote, que es una cactácea, y entre los sintéticos es el LSD-25, el ketalaro, ketamina, el MDA y el DPT. En su investigación él encontró que podía clasificar en dos tipos los alucinógenos, unos que tienen una riqueza en cuanto a la vivencia y asociación y que le dan al paciente o al enfermo un mayor insight, y otros que son pobres en alucinaciones, y el otro grupo sería los ricos en alucinaciones y pobres en asociaciones y vivencias. Ahora voy a tratar de explicarles todo lo que es su técnica de psicosíntesis sobre este esquema. Para entender el proceso de una sesión de psicosíntesis, él la dividía en dos partes. La primera parte es la fase psicolítica y la segunda parte es la fase psicosintética. Dentro de la primera parte tendremos que entender la psicodinámica de los psicodilépticos y ellos en esta fase existen 4 etapas. Se inicia con la administración del psicodiléptico oral y dura aproximadamente media hora de ser absorbido. Hasta este punto no se puede hablar de un efecto farmacológico. Sin embargo, el sujeto o el paciente puede tener síntomas físicos como somnolencia, mareo, vómito, diarrea, o síntomas psicológicos como son euforia, expectación, verborrea, hiperactividad. Pero todos estos son síntomas psicosomáticos. La segunda etapa es la etapa alucinante. En esta etapa, el psicodisléptico ya está dentro del torrente sanguíneo. Se encuentra a nivel cortical, a nivel ya atravesó la barrera hepatocerebral y se encuentra a nivel cortical. En los núcleos grises del tálamo y del hipotálamo. Aquí se pueden presentar alucinaciones. Para el doctor Roquet, esta etapa es peligrosa. Es la etapa que los sujetos en autoexperiencia la buscan porque es una etapa de placer, de fantasía, y es lo que ellos le llaman el buen viaje. El doctor Roquet evitaba esta etapa o hacía que sus pacientes la pasaran más rápidamente, porque esta es muy peligrosa debido a que se presentan las evasiones y los bloqueos, y además es aquí donde puede caer el sujeto o el paciente en adicción. La tercera etapa es la alucinante. En esta etapa se pueden presentar vivencias pasadas, es cuando ya aflora el subconsciente y hay una disociación afectivo-racional. El sujeto involuntariamente se enfrenta a su problemática y no hay una resistencia y se han roto las barreras. Es una etapa de angustia, de sufrimiento y de dolor. Pero para el doctor Roquet esta era una etapa muy útil, pero es de mucho cuidado, él la aprovechaba muy bien. La cuarta etapa es la etapa psicótica o trascendental. Es una etapa donde ya la personalidad se ha disgregado, ya hay una regresión y el paciente puede tener experiencias como de la locura, muerte, mística, nacimiento. Pero para el doctor Roquet es una etapa muy importante porque es aquí donde es la fuente de la sensibilidad y es lo que él aprovechaba para poder integrar o reintegrar la personalidad del paciente. Ya la segunda etapa
que es la segunda parte, es la fase de la psicosíntesis, que es la parte psicosintética. Ya el paciente no tiene el efecto del psicodisléptico y es cuando ya se liberó toda la sensibilidad, y es la que aprovechaba el doctor Roquet para hacer toda la integración y reconstrucción de la personalidad. Esta fase se divide en mediata e inmediata. La fase inmediata es donde él hace toda esta reconstrucción de acuerdo a la experiencia que han vivido y todos los estímulos que han tenido de acuerdo al proceso de cada paciente. Y ya la fase inmediata dura 3-4 semanas. El paciente puede tener trastornos nuevamente de angustia, de miedo, pero van disminuyendo. Esto es un resultado de toda la investigación que hizo, que es la teoría de la personalidad de la psicosíntesis de Roquet, y nos llevaría mucho tiempo hablar de ella, nada más es que vean el esquema. Y por último, me gustaría terminar con una conclusión hecha por el doctor Roquet, y esto nos puede dar una pauta de cuánta visión tenía él. No se usa ahora la técnica con psicodislépticos porque la ley no lo permite. Sigo convencido de su eficacia, respaldada por una casuística de 764 sesiones con 1023 pacientes. Estamos y seguiremos luchando hasta obtener un permiso oficial que nos permita continuar con esta investigación. Tengo la convicción de que algún día lo tendremos. Nada puede detener la marcha en el logro de la salud humana. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, ahorita continuamos con Rodrigo Pérez Esparza. Un momento. Bueno, Rodrigo Pérez Esparza, él trabaja actualmente como jefe de laboratorio de investigación en adicciones en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y como profesor en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Recibió formación como médico cirujano, especialista en psiquiatría, subespecialidad en neuropsiquiatría y maestro en ciencias médicas por parte de la UNAM y el INNN. Obtuvo el premio Fondos de Investigación 2014 del Instituto Científico Pfizer, así como el premio a Mejor Tesis de Especialidad del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, del Instituto Nacional de Neurología en el 2015, por su trabajo de investigación en los efectos terapéuticos de sustancias psicoactivas como la ketamina en la depresión resistente a tratamiento. Ha trabajado de manera conjunta con la Universidad de New South Wales y el New York Psychiatric Institute en temas de investigación neuropsiquiátrica. Sus líneas de investigación actuales incluyen la utilización de compuestos psicoactivos en el tratamiento de la depresión y las adicciones, así como en la exploración de biomarcadores para la adicción. Rodrigo. Muchas gracias, Héctor. Un agradecimiento rápido para los organizadores, para el foro que nos prestó la ENA. Y primero que nada es a lo mejor un poco difícil hablar desde el punto de vista científico, médico, ante un foro tan diverso como el que se encuentra hoy. De igual manera, a mí me costaría mucho trabajo inclusive entender los términos de antropología, de arquitectura, etcétera, pero voy a intentar ser lo más coloquial posible. Yo les voy a hablar un poquito acerca de los estudios clínicos modernos que resurgieron a partir del nuevo interés de los componentes terapéuticos de las sustancias psicodélicas. Yo tuve la oportunidad también de participar en el Congreso de Plantas Sagradas, fue una excelente experiencia, comenté algunas de las cuestiones que vamos a comentar ahora, es una plática un poco más sintetizada. Primero que nada, yo me voy a referir a las sustancias psicodélicas como toda aquella sustancia que, como su término indica, como fue acuñado, revela la mente o libera la mente. Entonces, dentro del campo de estudio científico los podemos dividir en psicodélicos clásicos, que son los que mostramos aquí,
los componentes de la ayahuasca con el DMT como sustancia activa, el LSD, la mescalina del peyote, la psilocibina en los hongos alucinógenos y algunos otros. Tienen todos en común que actúan sobre un sistema de neurotransmisión que es el de la serotonina, a diferencia de algunas otras sustancias que también pueden ser consideradas psicodélicas, ya que tienen las mismas propiedades o propiedades bastante similares, tanto farmacológicas como terapéuticas, como son la ketamina y algunos, el dextrometorfano y algunos otros que se separan un poco de esta cuestión terapéutica, como es el PCP. Estos tienen la característica de que actúan sobre otro sistema de neurotransmisión química en el cerebro, que es el glutamato. Entonces nos vamos a enfocar sobre todo por cuestión del tema de interés en este foro, en los psicodélicos clásicos, es decir, todos aquellos que actúan en el sistema de la serotonina. Antes de entrar en las cuestiones de los estudios clínicos modernos, quería explicarles un poquito cómo nosotros estudiamos los estados alterados de conciencia que producen estos compuestos. Uno de los pioneros en el estudio de estos estados alterados de conciencia comenta que existen dimensiones primarias que podemos estudiar en la experiencia psicodélica de las personas y de los pacientes. La reestructuración visionaria con algunas cuestiones, algunas vivencias que tienen que ver sobre todo con imaginería, cambio de preceptos, un término que se acuñó que es la infinitud oceánica, que tiene que ver con experiencias de dicha, de beatitud, y finalmente una disolución del ego, la ansiedad, que tiende por explicar un poco los componentes específicamente psicológicos y terapéuticos que pueden tener estas experiencias. Cuando estudiamos estos psicodélicos desde el punto de vista de sus sustancias activas, como es la psilocibina, y lo comparamos con las experiencias del placebo, pues podemos ver que se separan cada una de estas características, es decir, que son sustancias que se pueden estudiar a través de todas las características y las experiencias que mencionaba anteriormente. De tal manera que son sustancias que dependen de la dosis, el nivel de experiencia que va a tener en cada una de estas. Un ejemplo es la psilocibina, en el cual hay alteraciones visuales, imaginería vívida, cambio en el significado de preceptos, experiencias de dicha, entre otras, ¿no? Cada molécula dentro de estos esquemas va a tener sus características propias, pero también sus características en común. ¿Cuáles son las características en común de estos psicodélicos? Y ahí me voy a adentrar ya un poco más en los estudios clínicos modernos. Los psicodélicos clásicos tienen la característica química de parecerse mucho a la serotonina. Y por lo tanto, a través de este químico del cerebro, que es uno de los químicos más abundantes y podríamos decir el que orquesta todos los otros sistemas químicos del cerebro, tiene un gran parecido químico con este. Y por lo tanto van a actuar a nivel cerebral, sobre todo en la corteza, es decir, en la parte más externa del cerebro, a través de su unión con algunos receptores de serotonina. Todos los psicodélicos clásicos actúan en estos receptores de serotonina, que se ejemplifican aquí, mientras que los psicodélicos sintéticos o los psicodélicos no clásicos actúan en el glutamato. Como podemos ver, el primer paso es una modulación de la serotonina después del glutamato, que es en donde convergen las acciones de ambos tipos de psicodélicos. La manera en que nosotros estudiamos los efectos cerebrales que tienen esas sustancias son a través de estudios que involucran la medición de la actividad cerebral indirectamente. Es decir, si yo en alguno de ustedes inyecto la glucosa, que es digamos, el alimento del cerebro, inyecto glucosa que está marcada radiactivamente, posteriormente voy a ver qué partes del cerebro la utilizan con mayor medida y eso es un indicativo de la actividad de cada una de las partes cerebrales de manera indirecta. Entonces, cuando estudiamos el LSD, comparamos con un placebo, es decir, una sustancia inactiva, la actividad que tiene el cerebro, lo comparamos con la actividad que tiene el LSD en el cerebro y hacemos una diferencia del primero entre el segundo y podemos ver algunas de las diferencias en las áreas cerebrales que están moduladas por estas sustancias. Específicamente en el LSD, sobre todo las partes que tienen que ver con
la visión, la imaginería están completamente diferenciadas del placebo. Pero también hay algunas otras partes que tienen que ver mucho con la conciencia, con algo que se llama la red neuronal por default, que quiere decir que son las partes del cerebro que están activadas cuando no estamos haciendo absolutamente nada o pensando en nada en específico. Los psicodélicos también comparten, sean sintéticos o sean naturales desde algún punto de vista, comparten mucho la actividad cerebral entre sí, es decir, activan las mismas zonas independientemente de su acción farmacológica. Entonces, ¿cuáles son los grandes efectos cerebrales que tienen los psicodélicos, de acuerdo a los estudios que existen con estas técnicas que les mencionaba? Un aumento de la actividad en las áreas visuales, lo que podría explicar las alucinaciones visuales, la imaginería compleja, una disminución de la integridad de esta red neuronal por default que les comentaba, y algunos otros cambios que tienen que ver con áreas cerebrales involucradas sobre todo en la regulación emocional. Por cuestiones de tiempo me voy a adelantar un poquito. Este es un ejemplo de los patrones de comunicación cerebral cuando una persona recibe una sustancia inactiva a la izquierda y cuando una persona recibe una sustancia psicodélica activa como es la psilocibina. De alguna manera, en lo que convergen los estudios de actividad cerebral es que inicialmente hay una segregación de todas las redes neuronales. Posteriormente, depende de cuándo lo midamos, hay una nueva comunicación, una comunicación más sana entre los patrones de redes neuronales y que voy a abordar un poquito más adelante. El ejemplo que siempre uso es el de la depresión. Los estudios clínicos modernos sobre todo se han enfocado al tratamiento de la depresión, porque en la depresión tenemos dos grandes paradigmas o problemáticas. La primera es, ¿funcionan los antidepresivos? La verdad es que sí funcionan, pero no para todos. Hasta 1/3 de las personas no se benefician de las terapias antidepresivas convencionales. Y segunda parte, tardan en funcionar. Cualquier tipo de terapéutica actual, sea con antidepresivos, sea con terapia, requiere semanas o hasta meses de obtener un beneficio. Y que es una problemática cuando nos encontramos con pacientes que tienen la intención del suicidio o que están en malestar grave. De tal manera que la depresión la entendemos más allá de una tristeza como una enfermedad como cualquier otra. Se comporta de manera crónica, eso quiere decir que por toda la vida, y de manera episódica quiere decir que por episodios vamos a tener los síntomas de la depresión. Lo que les comentaba, los estudios de depresión más grandes nos presentan la problemática de que hasta 1/3 de los pacientes no van a verse beneficiados por las terapias convencionales, y es aquí donde entran los psicodélicos. La depresión no tiene una causa única, no podemos echarle la culpa a la genética nada más, al ambiente, a las cuestiones sociales o psicológicas, sino que es una aglomeración de causas. Cada una no es suficiente, sino que cuando se juntan algunas podemos llegar a expresar la cuestión de depresión, y esto explica por qué las personas ante una situación estresora, algunas se deprimen y otras no. La parte de la genética, es decir, sí es una enfermedad que se puede heredar, la parte de los estresores del ambiente y psicosociales, los sistemas de neurotransmisión que regulan estas áreas cerebrales que mencionábamos, y algunas cuestiones que tienen que ver con inflamación y proteínas o sustancias que tienen que ver con la supervivencia de las neuronas. Entonces entendemos a la depresión como una respuesta inadecuada al estrés crónico. Es decir, si yo tengo alguno de estos factores o varios de estos factores, me someto a un estrés crónico o constante, se va a volver un ciclo vicioso y se va a manifestar como un cuadro clínico de depresión. Este es uno de los estudios modernos que se publicó hace 2 años, en el cual se intentó hacer una prueba de concepto. Las pruebas de conceptos desde el punto de vista científico es tener una hipótesis y llevarla inmediatamente a la aplicación en humanos, algo que llamamos medicina translacional, con el ingrediente activo de los hongos alucinógenos, la psilocibina, guiada a través del apoyo psicológico para el tratamiento de estas personas, este 1/3 de personas con depresión que vimos que no van a responder a los tratamientos convencionales, es decir, pacientes con depresión resistente. ¿Qué observó este estudio?
A grandes rasgos lo que observó es que después de obtener una dosis de psilocibina, una única dosis guiada con terapia, tenemos en primer lugar efectos rápidos, efectos dentro de las primeras 24 horas, lo que resuelve una de las problemáticas que tienen que ver con las urgencias relacionadas con el suicidio en cuestión de depresión. Pero más importante, resuelve la segunda problemática, que es ayuda a las personas que no le han ayudado las terapias convencionales. Y la tercera parte que vieron es que una sola dosis puede tener beneficios hasta por 3 meses. Entonces, si tomamos en cuenta el eje de las 10, aquí vemos una escala que mide la severidad de los síntomas de depresión, mientras más alto, peor la severidad. Entonces, antes, al momento de la administración de la psilocibina, y después disminuye la severidad de la depresión drásticamente. Y esto ha sido replicado en algunos otros estudios con algunas otras sustancias psicodélicas, específicamente con LSD, con ayahuasca, algunos de los estudios que les voy a presentar. La ayahuasca también ha sido recientemente, desde el año pasado específicamente, a pesar de que existen relatos anecdóticos de sus beneficios en la depresión, a partir de los últimos 5 años se han elaborado estudios un poco más rigurosos para comprobar estos efectos. Y se obtienen, a final de cuentas, efectos similares a los efectos que vimos con la psilocibina y otros psicodélicos, lo que quiere decir un efecto rápido, un efecto duradero y un beneficio en personas que tienen depresión resistente. ¿Qué explica esto? No solamente lo explican las propiedades farmacológicas. Como muchos de ustedes saben, estas sustancias ya mencionábamos que producen estados alterados de conciencia. Y esto se ve correlacionado con la respuesta clínica. Es decir, personas que tienen una experiencia alterada de conciencia, personas que tienen a final de cuentas un viaje, lo ven como una experiencia gratificante, como una experiencia hedónica, y pueden trasladar eso a su vida diaria, lo que se correlaciona esa experiencia con qué tanto disminuye la depresión en estos pacientes. Entonces, a través de este mecanismo psicológico o trascendental, podemos pensar que se pueden resolver los traumas y entender los resultados de las decisiones que tomamos, mejorar la toma de los mismos, promover el insight y las preocupaciones personales, y por medio de facilitar experiencias de trascendencia en modelos similares a la terapia psicodélica o de LSD. Entonces, aquí ya tacleamos uno de los factores más importantes en la depresión, que es el del estrés psicológico o psicosocial. Además, tienen grandes propiedades biológicas estas sustancias. Una de ellas que responde un poquito más a por qué actúan de manera antidepresiva estas sustancias, es que promueve la liberación y la síntesis de este factor de crecimiento. Este factor de crecimiento se dedica específicamente a la supervivencia neuronal y a la neurogénesis, es decir, la reparación de las neuronas, la creación de nuevas neuronas en áreas que tienen que ver con la depresión. Me voy a saltar un poquito la explicación científica, pero ahí tacleamos otra parte de la depresión, la parte de que el cerebro no produce suficientes factores de crecimiento. Lo que mencionábamos en los estudios de neuroimagen, a grandes rasgos, cuando nosotros damos un psicodélico que actúa en la depresión, obtenemos varios efectos. Las funciones reducidas son funciones que tienen que ver con el estrés, la impulsividad, la ansiedad, la agresión, mientras que las funciones reducidas a nivel de la corteza tienen que ver con una disminución en el pensamiento rígido, y esto al final de cuentas disminuye la depresión y aumenta el bienestar. Entonces, tacleamos otra parte que son los sistemas neurales y de neurotransmisión originarios de la depresión. Y además últimamente se ha atribuido un efecto inflamatorio a estas sustancias. A través de distintos mecanismos, pues tienen estos efectos antiinflamatorios, y si recordábamos la definición de depresión como una respuesta inadecuada al estrés, pues ya lo tacleamos desde otro punto de vista, que son las cuestiones inflamatorias. ¿Okay? Entonces pareciera que son sustancias que de alguna manera o de manera integral resuelven
cuestiones de trastornos mentales como la depresión. Y finalmente voy a mencionar nada más algunos de otros potenciales terapéuticos que pueden tener, sobre todo en salud mental. Hay algunos estudios en donde se utiliza ayahuasca, psilocibina, LSD, pero no solamente en depresión, ya mencionaban anteriormente en adicciones. Curiosamente, sustancias que han sido estigmatizadas como drogas con gran peligro adictivo, cuestión que no lo tienen, son o pueden llegar a ser la resolución de algunos problemas que tenemos como la adicción, algunos otros trastornos de ansiedad y demás. Finalmente, otras aplicaciones que pueden tener son las aplicaciones al final de la vida, es decir, nos cuesta mucho trabajo aceptar la muerte, nos da mucho miedo aceptar la muerte, y específicamente utilizado en poblaciones en las cuales se tiene una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, una enfermedad a lo mejor no curable. Podemos obtener a través de estas sustancias, con una única dosis, experiencias de aceptación de la muerte, experiencias de continuidad a través del tiempo, y eso puede disminuir mucho los grados de ansiedad de estas personas, de depresión, de ansiedad, mejorar la calidad de vida y aceptación de la muerte. Esto es con ayahuasca. Y algunas de las cuestiones de adicciones mencionamos que tienen los mayores tamaños de efecto en las adicciones. Ninguna terapia actual resuelve este problema, ninguna terapia actual es de alguna manera pues sí, resolutiva de las adicciones, sin embargo prometen mucho estos. Y los peligros, finalmente, comparado con otras sustancias, la psilocibina, el LSD, el daño que existe a otros usuarios o a terceros es mínimo y suele ser en contextos no guiados, no ceremoniales, no terapéuticos, pero comparados con sustancias legales como el alcohol o con otras drogas como la heroína o la cocaína, la verdad es que son bastante seguros, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo voy a terminar ahí. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, tenemos 3 minutos para hacer preguntas. Por aquí. Buenos días. Me llamo José, mi pregunta es para todos. Me gustaría saber qué opinan de las personas que ofrecen terapias con sustancias psicodélicas, pero lo hacen fuera del contexto científico y sin los permisos legales. Tengo entendido que a estas personas no les gusta estar al margen de la ley, pero han visto los resultados positivos y tomaron la decisión que esto es más importante que esperar a que cambien las leyes. Entonces, suponiendo que estas sean personas profesionales y que respeten las recomendaciones del set and setting, ¿ustedes lo ven como algo bueno, algo contraproducente o algo irrelevante? Gracias. ¿Para qué es la pregunta, perdón? ¿A quién le quieres quitar? Ok. Mi perspectiva es un poquito más sesgada hacia la cuestión científica, pero es una grande problemática que ha surgido sobre todo con el psicodélico sintético ketamina. Han surgido clínicas en las cuales ya se está utilizando como tratamiento, a pesar de no haber sido aprobada y tener muchas de las interrogantes. Es un arma de dos filos. La cuestión benéfica es llevar terapias prometedoras lo antes posible a una población vulnerable, es decir, evitar esos 10, 20 años que pueden tardar uno en poder explicar hasta cierto punto la seguridad y la eficacia. En ese punto yo creo que es el mayor beneficio, ¿no? La parte, el otro filo es una cuestión que yo veo como peligrosa, no tanto hacia las personas, sino más bien hacia el punto de vista público, es decir, si algo malo ocurre dentro de la utilización no aprobada, no autorizada, no guiada, ni en un contexto ceremonial con estas sustancias, va a haber un tiro por la culata social y vamos a regresar a la prohibición, ¿no? Entonces, mi recomendación, sobre todo con estas clínicas, pues no clandestinas, pero muy por abajo del agua, es si se hace, que se reporte, que se tenga un registro para evitar este backlash público y social. Otra pregunta, porque si preguntabas en 3 minutos. Tenemos poco tiempo. Entonces, permíteme, aquí. Es mejor que la gente vaya, porque estamos filmando. Que se vayan hasta adelante. Okay. Tomamos varias de una vez, porque ya estamos avanzando. Son
Ok. Que vayan y hagan varios de una vez. Ok. Buenos días, mi nombre es Dania y la pregunta es para acá. ¿A qué te refieres con pensamiento rígido en la parte en que decías de los beneficios y un poco antes de los antiinflamatorios? Okay. ¿Dónde ves todas? Ok, sí, por favor. El mí no es una pregunta, pero un pedido para que se compartan los PowerPoints de todos los pesquisadores que están muy ricos y que no tenemos tiempo de bien ver. Pienso que se puede muy bien compartir por una de las plataformas de las organizaciones ahí que están organizando el evento, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles sobre lo mencionado en la ponencia de ayer de la propuesta que hay de la legalización o la regulación del uso del jicuri. Si ayer se mencionaba que no usarlo en ciertos contextos, pues estos que ustedes explicaban necesarios, puede tener consecuencias esquizofrénicas o algunos otros daños incluso. Entonces, que pudiéramos abundar más, a mí me interesa como ese tema en lo público, en lo social, poder como entenderlo, ¿no? Qué tan riesgoso está siendo, que la gente, por las nociones que hay de sus beneficios, ya lo está utilizando regularmente y este en particular sí podría tener otras consecuencias. Bueno, mi nombre es Esteban Pérez Mendoza, soy de Huautla de Jiménez y de verdad es un placer enorme estar aquí contigo, Ivonne. Toda la experiencia de las ceremonias con María Sabina, con Ponciano y con toda una serie de sanadores. Y pues bueno, actualmente yo me dedico a esto y creo que una gran escuela, una gran escuela con el señor padre, el señor Salvador Roquet, y pues solamente saludarte, que es un verdadero placer estar aquí y compartir con Sama toda esta experiencia que tenemos oportunidad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Devana y yo tengo una pregunta para, para todos, pero probablemente más para ti, Rodrigo, y es sobre el uso de estos psicodélicos en microdosis, porque, bueno, desde que regresé a México me he dado cuenta de que abundan las microdosis de honguitos, de LSD, etcétera, etcétera, y no sé de muchos estudios que se hayan hecho al respecto de la efectividad de estas sustancias así en microdosis. Muchas gracias. Hola, Joyce, gracias por el reto que te hice de presentar, muy bien. Quería que hablaras un poco más de un punto de vista personal sobre cómo tú como mexicana te sientes haciendo el curso de CIIS, que es bien norteamericano, ¿no? Y cómo ves este puente México-Estados Unidos, terapias psicodélicas, renacimiento psicodélico, ¿qué crees que México puede aportar para ellos? ¿O qué has aprendido allá que puedes traer para acá? ¿Hay algo de mexicano que podemos traer para el setting, algo por ahí? Muchas gracias por la presentación, gracias por no leerlas. Yo nada más para preguntarles un poquito más sobre las contraindicaciones y sobre todo, bueno, de repente nos preguntan mucho si la gente que toma antidepresivos y algunas medicinas psiquiátricas pueden consumir honguitos y estas plantas. Felicidades. Gracias. Okay. Pueden contestar, pero muy breves. Ok, sí, sean breves. Ok, la primera pregunta dirigida a mí de la cuestión del pensamiento rígido. En nociones psicológicas y en nociones psiquiátricas, el pensamiento rígido suele tener que ver con un pensamiento cuadrado, unas distorsiones cognitivas, es decir, la manera en que nosotros aprendemos a pensar puede llegar a ser una manera patológica en ciertos momentos de la vida. Al reconectar estas áreas cerebrales, llevar una guía terapéutica, podemos encontrar maneras de resolver, maneras más flexibles de resolverlo a nivel cognitivo. Respecto a la pregunta de la microdosis, apenas están arrancando los estudios formales que tienen que ver con qué efectos van a tener estas microdosis. El estudio que está arrancando es con LSD. Los resultados realmente son anecdóticos, son de personas en puestos de alta exigencia, como las personas que trabajan en Silicon Valley y demás, pero sigue siendo algo anecdótico. La verdad es que pareciera que necesitamos más estudios, más evidencia para ver qué efectos tiene,
pero las dosis que se utilizan son muy distintas a las dosis mínimas con las cuales podemos obtener estos cambios y estos beneficios. Y la última pregunta, ¿me recuerdas cuál? Ok, y yo había puesto una diapositiva únicamente para la precaución, sobre todo para las personas que lo consumen o que guían a las personas que lo consumen. La precaución general que nosotros utilizamos es en personas que tienen historia personal o familiar de psicosis o esquizofrenia, porque sí puede de alguna manera no desatar, pero favorecer cuadros psicóticos, empeorar la respuesta a tratamiento. Y la otra, que también es una precaución relativa, es el consumo concomitante con algunos antidepresivos, con algunos medicamentos como el tramadol, porque su mecanismo de acción es similar al de los psicodélicos, es como si estuviéramos dando una dosis doble o quién sabe cuánto más grande. Realmente el peligro es anecdótico también, solo hay un par de casos reportados de lo que más tememos, que es el síndrome serotoninérgico, que puede ser mortal, pero pues, yo creo que sí vale tener esa precaución, ¿no? El consejo fuera o sea, yo no te puedo dar un consejo desde el punto de vista psiquiátrico, pero yo sí le recomiendo a los pacientes que lo van a hacer, dejar los antidepresivos 2 días antes y el día siguiente ya lo pueden volver a tomar. ¿Alguna página para consultar eso? Realmente son muchísimas cuestiones de bibliografía, pero no una. Yo contesto rápido lo que me preguntabas, Vía. Yo creo que el programa de California es un programa increíble, aunque también tiene sus deficiencias, más viniendo de una cultura mexicana, donde la parte del ritual y la parte de los colores y la parte del carisma y la calidez mexicana es tan importante para una experiencia psicodélica. También parte de mi crecimiento psicodélico ha sido el entender que la evolución humana está en darle acceso a todas las personas y no solo quedarnos con una sola población. Entonces a mí como médico me interesa darle acceso a estas sustancias a personas que están enfermas en el hospital, que no necesariamente están listas para acercarse o respetan un ritual tradicional. Y para empezar su cambio mental y su apertura mental y abrirlos más al concepto de lo que es la psicodelia. Entonces, por parte de los gringos, a mí me parece que ellos son muy buenos en el sistema utilitarista, en el sistema de números, en cómo se organiza la información, en cómo se estandarizan las cosas. Entonces, un poquito tomar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tomar lo mejor de su manera de clasificar, su manera de estudiar y agarrar un poco de eso. Y por otro lado, pues entender lo que es el ritual mexicano, la historia y la sustentabilidad de las sustancias y no hacer ninguna acción sin gratitud y sin respeto de cómo se vienen las sustancias, de cómo se obtienen. Y para mí eso es muy importante, que noto muchas deficiencias allá también, como aquí también noto deficiencias en la manera en que nos organizamos y cómo compartimos la información. Y creo que la clave está en un punto medio en donde podamos obtener esa información de manera organizada y estandarizada y que el gobierno nos ayude y nos patrocine, pero también no perder en cuenta que la calidez y la manera en cómo se integra la experiencia es muy importante. Con respecto a las contraindicaciones de lo que mencionó Rodrigo, nada más añadir que depende también de la sustancia o de la planta. Por ejemplo, las contraindicaciones están más complejos en el ayahuasca, más complejos en la ibogaína, por posibles interacciones farmacológicas que con la psilocibina, por ejemplo. También tomando en cuenta que las plantas que son eméticas, o sea que inducen vómitos, como la ayahuasca, como el peyote, tienen la contraindicación adicional para problemas gastrointestinales y que todos psicodélicos tienen una contraindicación para condiciones cardiovasculares porque pueden subir mucho la presión arterial, que son otras como precauciones en tomar. Respecto a la pregunta de un peligro específico relacionado al uso del peyote, la literatura no indica eso mientras que sean respetados las variables de set y setting, que Joyce los explicó muy bien, o sea, de la persona
que pues, son contraindicaciones con una psicosis preexistente en la familia, por ejemplo, y del acompañamiento adecuado y obviamente la dosis adecuada también. Todos los psicodélicos son peligrosos, no nada más el peyote, son herramientas altamente potentes y pues cuando se juega con ellos sí puede haber daños muy severos y permanentes en la salud psicológica de la gente, así como pueden ser herramientas terapéuticas impresionantes, sí pueden ser dañinos y depende mucho quién los usa, en qué dosis, con qué intención, con qué acompañamiento. Y el otro punto que siento yo muy importante es con qué capacidad de integrar la experiencia o qué acompañamiento para integrar la experiencia, porque a veces son experiencias tan fuertes que la gente no tiene un marco de referencia y necesita ese acompañamiento para poder agarrar sentido en eso. Con respecto a las microdosis, también comentar que hay dos conceptos de microdosis que se manejan. Uno es la microdosis, que es como un sinónimo de una homeopatía, que es algo que es una dilución que realmente ya no tiene valor farmacológico, nada más energético. Este sería un tipo de microdosis. La otra parte que se refiere a microdosis es una dosis de un psicodélico en una dosis que justamente no es psicoactiva, que sí tiene un efecto pero no induce un estado modificado de conciencia. Y ahí todavía, como dice bien Rodrigo, no hay estudios controlados, pero hay muchos reportes anecdotales. James Ferryman tiene toda una página web que está tratando de sistematizar esa información sobre gente que se ha autoadministrado en microdosis para tratarse una depresión, por ejemplo, también. O sea, no nada más gente en el Silicon Valley, también hay autoaplicaciones terapéuticas. Yo quiero hacer un comentario en cuanto a lo del peligro. Si ustedes se recuerdan, cuando yo hablé de las etapas de la psicodinamia de los psicodilépticos, la tercera etapa, que es la analítica, es la que no buscan los sujetos en autoexperiencia, porque es a lo que ellos le llaman el mal viaje, y esa es una ¿qué es lo que le sucedió al doctor Roquet? Como era un trabajo de experimentación y no se tenía ningún conocimiento, lo dejaron a la deriva y en peligro de muerte. Entonces el doctor Roquet tuvo casos, sobre todo en la época de los hippies, que hacían autoexperiencias y se quedaban en ese mal viaje. El doctor Roquet sacó a muchos de ellos, porque no tuvieron una buena guía, no confrontaron su situación personal, no pudieron con eso, y ese es el peligro. Nada más. Bueno, le damos las gracias a Anja, a Joyce, a Ivonne y a Rodrigo por sus pláticas. Muchas gracias. Okay.